Hola, hola, mi segundo, ¿cómo están? Espero que estén cumpliendo la cuarentena como corresponde. Ojo ahí. Ya, hoy día vamos a hacer la clase 7 y 8 correspondiente a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es importante aquí? Dos cositas. Uno, active Classroom. Yo les entregué a todos la invitación para entrar a mi clase en Classroom. Y es súper importante porque yo voy a estar subiendo material ahí, voy a subir los videos, las presentaciones y las actividades a evaluar. Voy a corregir por Classroom, así que necesito que usted esté ahí. Tengo solamente 16 alumnos. Ustedes son muchos más, así que por favor pónganse las pilas. Segundo, el Ministerio nos dio una adecuación curricular correspondiente a las materias que se deben pasar sí o sí en este contexto. Por consiguiente, se han hecho algunas modificaciones en la forma que vamos a estar pasando la materia. Yo por mi parte voy a tratar de pasar todo. De lo que más se pueda voy a tratar. Así que si algún tema queda medio cojo o quizás no lo vemos o usted esperaba algo y no, voy a tratar de retomarlo el próximo año o a lo mejor podemos hacerlo a fin de año. No sé todavía cómo está, pero estoy tratando de condensar y reestructurar las clases para que me cuadre. Por lo mismo, hoy día vamos a terminar todo lo que es las consecuencias de la guerra en Europa o en el resto del mundo, porque vamos a ver que van a ir ligados a ciertos acontecimientos que se van desarrollando en el mundo. Y ya a partir de la próxima clase vamos a entrar de lleno sobre lo que está pasando en Chile en este mismo contexto. Mientras Europa está peleando y tiene este tremendo problema con Hitler y el fascismo y estalinismo y todo esto, hay que ver qué está ocurriendo en Chile. No, Chile no lo está pasando mejor, así que también vamos a ir ver sobre estos problemas sociales que se pueden estar planteando en Chile. Pero por ahora vamos a terminar con lo que es las consecuencias de la Segunda Guerra y vamos a ver ciertas cosas que son importantes. Esta clase, de hecho, va a ser un poquito más larga de lo normal, principalmente porque hay muchos temas. Y lamentablemente hay mucho tema que es conceptual, así que no puedo simplemente como explicarlo, necesito definirlo como corresponde, así que afírmese a su asiento, dele play a esto con todo el amor del mundo y vamos a avanzar. Consecuencias sociales. Como yo les dije alguna vez, la Segunda Guerra Mundial es quizás una de las guerras más documentadas, por tanto tenemos más registros de las cosas que ocurrieron. Quizás yo una vez dije que no fue tan violenta como la Primera Guerra Mundial, debido a que el tipo de armamento al menos permitía que la gente volviera, no en las mejores condiciones, pero volvía. La Segunda Guerra Mundial va a generar otro problema, que va a haber mucha más gente que va a morir. Vamos a ver cifras considerables, pero también vamos a ver que la destrucción va a ser mucho mayor. Va a afectar a un nivel estructural, va a afectar, por ejemplo, las construcciones, los territorios. Vamos a ver que va a generar un cambio completo en la estructura de Europa y eso va a incluir incluso los países. Lo primero que vamos a ver son los crímenes de lesa humanidad o los crímenes que atentan contra la humanidad. Eh, Esta época fue bien compleja. Si usted mira aquí nuestra pequeña tablita que tenemos acá, que usted puede encontrarla en su libro, tenemos la cantidad de víctimas de la guerra. Y si usted se da cuenta, el número de militares igual es bastante alejado del número real de víctimas. ¿Por qué? Porque si bien en esta guerra se estima, algunos estiman, estoy siendo súper conservadores con estos números, hay historiadores que plantean que es mucho más, pero se estima que 60 millones de personas murieron con esta guerra, de las cuales la mitad, estamos hablando de 30 millones de personas, fueron civiles, ni siquiera eran personas que estaban combatiendo. Recordemos, por ejemplo, que Londres había sido bombardeado, eh, independiente Londres, o sea, estamos hablando de la capital de la ciudad, 30 millones de personas son casi 2 veces todo Chile, para que saquen así como estimativos. Masacres realizadas, por ejemplo, la bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki desaparecieron. Y no estamos hablando de que eran solo soldados, habían familias, mujeres, niños, ancianos, todo desapareció. Entonces, es mucho más potente las bajas en vidas humanas que provocó esta guerra. Y vamos a ver que las repercusiones no van a acabar, no es que el año 45 se firmó el tratado y chao, listos, no, vamos a ver que van a haber consecuencias que se van a estar viviendo por varios años después. Por otro lado, y quizás uno de los momentos más detestables, podemos decirle así, de la historia de la humanidad, tenemos lo que es conocido como el Holocausto. Y aquí me gustaría entrar en detalle, pero como vamos a ir avanzando un poco, voy a mandarles, tengo un documento que me acuerdo, yo les mandé hace poco un resumen de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí tiene un resumen de lo que ocurrió en lo que se conoce como la solución final, que es la última estratagema que plantea Hitler para deshacerse de los judíos.
Y ahí pueden leer un poco más en profundidad el tema porque creo que es necesario para entender lo que está ocurriendo aquí, sobre todo cuando hablamos de consecuencias de la Segunda Guerra. El holocausto, tal como dice aquí este fragmento, es una matanza que consistió en la persecución y asesinato sistemático. O sea, estamos hablando, no es que un día fueron y cazaron, no. Durante mucho tiempo estuvieron buscando y asesinando judíos en diferentes formas. Por parte del régimen nazi. De hecho, el año 42, Hitler ordenó la solución final, que es la eliminación total de la población judía. La idea de Hitler era hacer desaparecer completamente a una población, que no es menor, no es un número pequeño. Los campos de concentración funcionaron eso. Recordemos que los campos de concentración también entraban niños, mujeres, embarazadas, ancianos, todos. Y los niños y la gente era torturada y finalmente asesinada. Las cámaras de gas fueron como la insignia de estos campos de concentración. Como hablamos la otra vez en la sesión vía Zoom, el niño del pijama rayas lo muestra muy bien. Ahora los campos de concentración fueron torturados y asesinados, además de judíos, otros grupos considerados peligrosos para los nazis, que es lo que hablábamos la otra vez. Los homosexuales, los gitanos, la gente de color, los afrodescendientes, todo eso que no constituía la raza aria, iban a entrar aquí. La idea era hacer desaparecer todo. Entonces no es menor este concepto. La idea de la pureza de la raza va a llevar a cometer crímenes muy grandes. Por eso están aquí, como crímenes de lesa humanidad, que atentan contra la humanidad misma del ser humano. Por otro lado, también vamos a ver que una de las consecuencias a nivel social son las migraciones forzadas. De hecho, esta foto que está aquí es de los alemanes siendo expulsados de los Sudetes. Recordemos que muchos de los alemanes fueron moviéndose también dentro de Alemania, que no se les olvide nunca que el primer país que invadieron los nazis fue Alemania. No podemos decir que todos los alemanes eran nazis, partamos de ahí. Entonces tenemos que entender que hubo mucha migración de estos pueblos al resto de Europa, pero una vez acabada la guerra, muchos países no quisieron mantener a los alemanes en sus territorios y la mayoría fue expulsado. También recordemos que, por ejemplo, Polonia había sido tomada por los alemanes, entonces también hay como distribuciones de gente. La guerra, como dice aquí, produjo gigantescos desplazamientos forzados. Fueron separados muchas familias, mucha gente migró buscando un mejor porvenir, considerando lo que estaba ocurriendo. Los prisioneros de guerra tuvieron que ser reubicados. Los acuerdos de paz trataron de buscar y reestructurar nuevamente las fronteras para que la gente pudiera vivir. Los alemanes estuvieron reubicándose por lo menos 3 años, entonces igual es una situación muy compleja. Piensa que tenemos una Europa que ya está bombardeada, está sufriendo varios problemas, y más encima tenemos 40 millones de personas que tenemos que reubicar en alguna forma. Esto va a ser muy, muy complejo. Tal como dice así, hay por lo menos 40 millones de personas sin hogar. 13 millones de ellos eran alemanes. Entonces, ¿cómo estamos ubicándolos ahora considerando que por otro lado también se está reestructurando el mapa? Recordemos que aquí empieza a aparecer lo que se conoce como la Unión Soviética, Alemania va a empezar a sufrir unos cambios territoriales. Entonces, hay que estar muy ojo aquí con la idea de las migraciones forzadas y los movimientos de masa dentro de Europa. Y otra de las consecuencias sociales es la destrucción. Solo miren la foto que tengo ahí. Eso es Hiroshima después de la bomba. Con suerte y un edificio de pie. La mayoría de estos bombardeos destruyeron ciudades completas. Completas. Alemania, por ejemplo, Berlín, tuvo que rearmarse. Claro, los alemanes son mucho más eficientes y se pusieron a trabajar al tiro. Pero estamos hablando de que un día simplemente todo lo que usted conoce en una ciudad desaparece. Los daños infraestructurales fueron tan grandes, piensen que en Hiroshima hubo casi 100.000 muertos, innumerables heridos, la radiación, las construcciones empezaron a desaparecer, no había líneas de teléfono, no había líneas de comunicación, los caminos se destruyeron, la agricultura, ¿dónde se iba a desarrollar si los campos estaban bombardeados? No, desapareció casi todo, casi todo. Piensa que no hay campos para producir alimentos, no hay caminos para transportar si es que hubiera alimentos, y no hay ciudades donde llevar esos alimentos. No puedes informar de esto porque no hay red telefónica, no hay ni siquiera algún tipo de red comunicacional, ningún tipo. Estamos literalmente viviendo un proceso totalmente choqueante que obviamente va a tener repercusiones. Vamos a ver que van a haber una escasez gigante de alimentos, lo que va a provocar eventualmente hambrunas y la necesidad de algún tipo de cambio radical. Ahora, si bien la sociedad fue cambiada, vamos a ver que el territorio empieza a mutar también. En el 45, después de la conferencia de Yalta, ¿se acuerdan? ¿La vimos? ¿La vimos? Con
con Winston Churchill, con Roosevelt, sí, que le vimos, que era el que le ponía fin a la guerra y planteaba las partes cómo íbamos a quedar después de esto. Bueno, y después de todo esto, los aliados, o sea, los que ganaron la guerra, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, decidieron los ajustes territoriales. Yo aquí voy a considerar los más importantes, ojo. Primero, Alemania va a ser ocupada por los ganadores. Y aquí quiero que presten atención. En el mapa de acá nosotros vemos a Alemania completa, ¿no es cierto? Acá está Polonia, acá está Alemania. Lo que vamos a hacer para evitar que Alemania vuelva a tener estas ideas es que vamos a dividirla dejando que cada uno de estos espacios que vamos a crear va a tener la injerencia o el control, es que no me gusta decir control porque igual son países independientes, pero que van a depender igual de la decisión de algunos de los victoriosos o los aliados de la Segunda Guerra. Por tanto, Alemania, que está aquí completita, va a ser dividida en 4, se le va a dar una parte a Inglaterra, una parte a Francia, una parte a Estados Unidos y una parte a la Unión Soviética. ¿Qué es lo interesante aquí? Berlín, que es la capital de Alemania, va a quedar dentro del espacio de la Unión Soviética. ¿Y qué va a pasar con Berlín? También se va a dividir en 4. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética va a ser el único eje que no va a ser capitalista de aquí. Entonces va a funcionar igual aparte que estos 3 de acá. Y lo mismo va a ocurrir en Berlín. Finalmente, y eso lo vamos a ver cuando veamos la Guerra Fría, esta división que se está dando aquí va a llevar a la construcción del famoso muro de Berlín, donde vamos a tener una parte federal alemana y una parte democrática alemana. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento me interesa que entiendan que Alemania prácticamente fue desmembrada y se le fue dando una parte a cada uno de los victoriosos para que asumiera un poco el control de esto. La idea era mantener a Alemania a raya. Habíamos tratado de controlar a Alemania en la Primera Guerra Mundial y ¿qué hizo? Generó la Segunda. Obviamente esto es una caricatura, es súper simplista, ustedes saben que hay un proceso mucho más grande, pero para evitar que pase esto, se dividió de esta forma. Después vamos a ver también que esto va a provocar otros complejos. Por ejemplo, cuando vengan los abastecimientos, se le va a bloquear el paso a la Unión Soviética y va a provocar algunos conflictos que vamos a ver en la Guerra Fría. Pero por el momento me interesa que se den cuenta y que retengan esta imagen de Alemania dividida. Por otro lado, vamos a ver que Europa del Este también se va a transformar. La Unión Soviética se va a consolidar como la gran influencia de Europa Oriental. Estamos hablando de Rusia y los países bálticos. Ahí va a tomar Lituania, Letonia y Estonia, que son los 3 países que están como en hilerita al lado de Rusia. Y también parte de Finlandia y Rumania. Y por otro lado, se establecieron fronteras de estados con Yugoslavia y Checoslovaquia que agruparon varias nacionalidades. Esto va a ser un problema en algún momento, porque vamos a ver que los sentimientos nacionalistas de estos espacios se van a mantener en el tiempo. Y vamos a ver cómo tanto Checoslovaquia como Yugoslavia van a empezar a tener guerras civiles, se van a empezar a desarmar. De hecho, Checoslovaquia va a pasar a ser República Checa y después va a ser Chequia. Entonces, vamos a ir de a poco. Pero originalmente, esta nueva división del mapa va a reestructurar lo que conocíamos. Miren, miren, miren. Así está quedando Europa ahora. Tenemos aquí la Alemania dividida. Ahí está la parte del bloque que es comunista, lo que les decía yo, que esta parte pertenece a la Unión Soviética, esta que va a las partes capitalistas. Tenemos los países que se mantuvieron, España, Francia, Polonia retomó parte de su territorio. La Unión Soviética va a tomar parte aquí de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Y por el lado de acá vamos a ver que Austria, Yugoslavia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Checoslovaquia se van a mantener con esta frontera por ahora. Por ahora. Porque si yo aquí les pregunto dónde está Ucrania, ya, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Vamos avanzando. Finalmente, uno de los grandes perdedores de esta guerra, y diría con justa razón, fueron los más atacados finalmente, fue Japón. Japón, antes de la guerra, bueno, este va a ser el 42, es justo antes de Pearl Harbor,
demuestra que después de todo el periodo de conquista que había generado Japón, recordemos que Japón se había sentado su poderío en lo que es el mar Pacífico, empezó a tomar posesión del espacio y se fue en guerra con China, tomó la parte de Manchuria, Corea, todas estas partes de aquí, pero después de la Segunda Guerra, para tratar de controlarlo, que es una de las cosas que también fue dividido, de hecho Japón también tiene la injerencia de los países victoriosos, se le van a quitar todos los territorios conquistados y Japón va a volver a ser la isla. Ahora, consecuencias políticas. Harto texto, pero no es tanto lo que dice, de hecho vamos a ir avanzando a poquito. Uno de los efectos más relevantes fue la caída del fascismo. Eso es lo primero. En general, los sistemas fascistas fueron sustituidos por los regímenes capitalistas en Europa y Japón, respaldados por Estados Unidos. De hecho, si usted se fija aquí, este mapa es justo antes de la Segunda Guerra y podemos ver, por ejemplo, aquí con morado más oscuro, toda la influencia del nazismo. Acá tenemos otro tipo de gobierno autoritario, que es el fascismo, nazismo. Acá tenemos la Unión Soviética con el comunismo. Aquí tenemos países que, si bien son democráticos, acá tenemos tendencias monárquicas, o sea, tenemos como un juego de diferentes tipos de políticas. De hecho, vamos a ver que son muy pocos los países que son como democráticos como tal. De hecho, por ejemplo, tenemos Inglaterra, que es un país que tiene una monarquía, pero aún así no tiene un carácter totalitario. Recuerden las características del gobierno totalitario. Si bien, por ejemplo, Inglaterra tiene un rey, él no concentra todos los poderes del Estado, como por ejemplo si lo hacía Mussolini. Lo que vamos a ver es que después de esta guerra, Europa va a empezar a sufrir ciertos cambios. El comunismo se va a sentar en un espacio y los procesos capitalistas van a empezar a tomar otros. Vamos a ver también más adelante que África y Asia va a empezar un proceso de colonización, pero eso va a ser más hacia el 60. Así que por el momento me interesa que empecemos a darnos cuenta de esto. El mundo se va a empezar a tornar bipolar. Por favor, bipolar en el sentido de dos polos. Vamos a ver que por un lado vamos a tener los países que van a ser netamente capitalistas, que van a ser los que van a estar dentro de la OTAN, mientras que vamos a tener los países que van a ser netamente comunistas dentro del Pacto de Varsovia. Los que son celestes en este caso son países que son aliados al capitalismo de Estados Unidos, aunque no necesariamente son capitalistas. Vamos a ver, por ejemplo, Chile. Chile no es un país capitalista per se, pero sí va a estar más de acuerdo con ese tipo de tendencia en contraposición a los países que van a estar más de acuerdo con los caracteres más socialistas que plantea la Unión Soviética. ¿Es importante aquí? Sí. Tenemos una nueva reestructuración del mapa. Ya no tenemos solamente, ¿cómo se llama esto? Ciertos tipos de gobiernos. Tenemos tipos de gobiernos que responden a ciertas ideologías. Y lo más importante es que va a parecer que solo hay dos ideologías. Entonces vamos a conocer nuevamente lo que se conoce como el mundo bipolar o este periodo tan famoso que es conocido como la Guerra Fría. Ahora, si seguimos avanzando, la última consecuencia que nos queda es la consecuencia económica. Esta foto es Alemania, esto es Berlín. Berlín, si no me equivoco, en octubre. Totalmente destruido. Recordemos que después de que termina la guerra, Hitler muere, los ejércitos soviéticos entran a Alemania, se empiezan a capturar los prisioneros, se liberan otros prisioneros. Igual hay un periodo de desajuste y tampoco fue tan pacífico. Entonces, igual tenemos estos problemas y estos conflictos de destrucción. Esto obviamente va a llevar a que la mayoría de las ciudades europeas empiezan a perder la capacidad económica. Si no hay industria, si no hay espacios para plantar, si no hay comida, si no hay un comercio para vender, tenemos un serio problema de abastecimiento y por consiguiente tenemos un serio problema económico. Europa se va a ver sumergido en las deudas. Primeramente porque la guerra fue cara. Sabemos que se invirtió mucho más plata en lo que tiene que ver con el carácter bélico y la industria bélica en general. Nosotros vimos en la clase pasada cómo aumentó la plata que se destinó a las empresas que producían balas, que aviones, todo el armamento militar. Y cuando termina la guerra no tenemos cómo reactivar esta economía, lo que va a producir primero ciclos de inflación, que la plata no va a valer nada, porque ¿de qué te sirve tener plata si no vas a poder comprar nada? Y va a haber una contracción económica donde se van a evitar estos como interacciones económicas mayores porque no hay plata y no hay productos. Y los que tienen plata no tienen productos para comprar. Entonces va a ser medio complejo para Europa. Y a eso sumémosle que no podemos todavía salir bien de esta recesión porque no tenemos espacios donde producir. Pero, y porque algunos tienen más suertes que otros, Estados Unidos se había convertido en el principal constructor de armamento. Por tanto, todos los suministros fueron comprados a Estados Unidos. Bueno, no todos, pero la gran mayoría.
Y no solo los suministros bélicos, sino también, por ejemplo, las raciones, la ropa, bla, bla, bla. Entonces, generó un poco de ingreso a Estados Unidos con la guerra. Y por otro lado, Estados Unidos no fue bombardeado como Europa. Entonces, claramente, Estados Unidos salió como bien parado de esta guerra nuevamente. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos va a decir, ¿sabes qué? Ustedes necesitan plata, yo tengo plata, yo se los voy a prestar. Pero a diferencia de lo que ocurrió el 29 y que sabemos que Estados Unidos dio préstamos en efectivo, ahora va a ser un poco más estructurado y va a plantear lo que se conoce como el Plan Marshall en 1948. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Va a entregar créditos. Pero estos créditos no es como, toma, aquí tiene un papel con plata, gástelo. No, no, no. Estados Unidos no se va a arriesgar nuevamente a tener crisis en la bolsa. Y lo que va a hacer es decir, tome, aquí tiene plata y aquí tiene un programa de reactivación de economía. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a prestar, por decirte, $100.000. En un año, esos $100.000 se tienen que transformar en $300.000. Usted me devuelve la mitad y se empieza a producir más. Y la idea de Estados Unidos era que estos fueran inversiones a largo plazo, cosa que le produjeran a él un ingreso extra de la plata que se estaba prestando. Obviamente, funcionó en mayor medida. No es extraño. Vamos a ver que igual van a haber países que va a costar mucho más salir, países que se van a quedar en deuda con Estados Unidos, pero por un momento esta idea de los préstamos de créditos son como cheques, así como platita que usted me devuelve después, como cuando uno va al banco y pide platita. Estos créditos van a funcionar porque van a ayudar a resurgir y a estimular esta economía en recuperación que tiene Europa en este momento. Estamos hablando del 46. Ahora, datos súper importantes para esto. Cuando terminó la Primera Guerra, se creó la Sociedad de las Naciones, que trataba de frenar este tipo de conflictos ocurrieran nuevamente. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de esta idea de no enojar a los alemanes, dejar que actúen, estas políticas de apaciguamiento, la idea de evitar la guerra? Ya. Si bien esto ocurrió en un primer momento y parece que no tuvo buenos resultados, porque por algo ocurrió la Segunda Guerra Mundial va a presentar otro desafío, que es la aparición de un nuevo grupo o entidad que trate de evitar que ocurra algo tan grande como la Segunda Guerra Mundial. Y en esta búsqueda de la paz vamos a llegar a lo que se conoce como la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, la famosa ONU. Últimamente se ha cuestionado mucho el rol de la ONU, pero vamos a ver sus características, cosa de que podamos, ¿cómo se llama esto? Verle cuál es su importancia principal y por qué nace. La ONU no es solamente un organismo que no sé, no es como decir el colegio. No, la ONU es mucho más grande que eso, tiene diferentes tipos de asambleas, tiene diferentes tipos de subgrupos que se encargan de cosas muy particulares y además están divididas en casi todas las partes del mundo. Entonces, no es menor la influencia que puede tener la ONU en la toma de decisiones de los países. La ONU, lo primero que vamos a ver es cuándo se funda. Alguien, voy a preguntarle así como, ¿alguien sabe cuándo se fundó la ONU? Ya, la ONU obviamente se funda después de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, hay dos cosas. La Declaración de los Derechos Humanos y la fundación de la ONU no es lo mismo. La gente tiende a confundir ambas cosas, como que la ONU son los derechos humanos cuando en realidad no es así. Avancemos, ahí está. La ONU se funda el 24 de octubre de 1945. Tiene como principal función, lo que estamos aquí, primero la defensa de los derechos de las personas, que eso es como lo principal. Tiene que asegurar los derechos de todas las personas, el ejercicio de las libertades y la inviolabilidad de los derechos humanos sin ningún tipo de distinción. Más adelante voy a explicar qué son los derechos humanos y vamos a ver que son para todos, no hay diferenciaciones de ningún tipo. Mantener la paz y la seguridad mundial. Cuando un país integra la ONU, cada estado se compromete a solucionar sus conflictos de manera pacífica. Y esto es súper importante porque implica que no podemos andar atacando porque sí. Y aquí uno podría cuestionarse por qué Estados Unidos decidió salirse de la ONU. No sé, ¿por qué será? La necesidad de garantizar la libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención, que obliga a intervenir en los asuntos internos de la soberanía de otro Estado. Por ejemplo, como libre determinación tiene que ver con esta idea de la gobernación propia. Por ejemplo, si Chile empieza a tener una guerra civil, no podría venir otro país que esté en la ONU a traer tropas para ayudar. No.
la ONU permite que no haya una intervención de extranjeros en los conflictos de soberanía interna, pero sí aconseja la mejor forma de solucionar este problema. Hay que entender esto, la ONU es un organismo más que nada consultor. No puede, no sé, pues la ONU no tiene un ejército. En caso de que haya un conflicto, la ONU no te manda un ejército a ayudar. No, la ONU tiene que ver con otro tipo de características. Vamos a ver que tiene que ver con educación, que va a tener que ver con raciones de alimentos, con salud. Es mucho más profundo. No necesariamente tiene que ver con una intervención directa, sino más que bien con aconsejar y entregar herramientas para que los pueblos puedan solucionar sus conflictos. Y por último, fomentar la cooperación entre los pueblos en el aspecto económico, social, cultural, educativo, sanitario, entre otros. Y para mí eso es una de las cosas más importantes. Recordemos que los países no están flotando en el universo. América Latina por algo es América Latina. Tenemos nuestros vecinos y requiere que haya cierto grado de comunicación entre nosotros. Mira, yo me acuerdo que el año pasado les dije cómo diferenciáis a un peruano, un boliviano de un ariqueño. Las personas como tal no se rigen por fronteras, entonces tenemos que entender que tiene que haber una cooperación de los pueblos. ¿Es medio difícil? Sí, conozco a las personas, somos difíciles. Entonces, pero yo creo que se puede, se puede. Obviamente la ONU va a tratar de fomentar este tipo de cosas, permiso, que he hablado mucho. Ahora, importante, la ONU tiene otros organismos que están dentro de la ONU, que tienen como funciones particulares con respecto a ciertos temas. La Asamblea y la Secretaría General. En la primera, la Asamblea de la ONU, participa un representante de cada país miembro para recomendar soluciones a los conflictos, mientras que la segunda es netamente un organismo administrativo. Pero también tiene esta idea de, oye, ¿cómo vamos a administrar? ¿Cómo vamos a ejecutar estos conflictos? Oye, parece que hay un problema económico acá, ¿qué se puede hacer? Tiene que ver con eso. Por otro lado, el Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanentes con derecho a veto: Estados Unidos en su momento, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Y tiene 10 miembros que son no permanentes, que también, aparte de este Consejo de Seguridad, que están hechos principalmente para evitar que haya un conflicto. La idea de estas personas es que cuando vaya a haber un conflicto, la gente se siente a hablar. Eso es lo primero que hacer. Esa es la forma más simple de evitar una guerra, por ejemplo. Siéntense y hablen. En este caso, el Consejo de Seguridad busca eso. Para evitar un conflicto, lo mejor es que las naciones y algunos representantes discutan cuáles son las mejores formas para solucionar el conflicto. Además de estos organismos, existen otros programas o fondos que son parte de las Naciones Unidas, que se encargan de ciertos temas particulares. Por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que tiene que ver con evitar la vulneración de derechos a los niños. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Los organismos especializados en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el FAO, tal como dice, tiene que ver con la alimentación de los pueblos. Por ejemplo, cuando hablamos de que en ciertos lugares de África no hay comida o no hay agua, bueno, se llevan raciones. La FAO se encarga de la distribución de estos alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, es obvio, evitar el analfabetismo. Recordemos que todavía existe un alto grado de gente que no sabe leer y escribir y por tanto es una necesidad. Y ojo, porque la educación aquí también tiene que ver con entender, por ejemplo, qué son los derechos. No es solamente como las habilidades básicas, sino también un proceso más cognitivo que tenga que ver con el pensamiento crítico, es más profundo, ¿ya? La ciencia y la cultura, que es la UNESCO, por ejemplo, cuando se determinan las maravillas del mundo o estos espacios que tú tienes que conocer, los patrimonios culturales, ¿no? Importante. Y por supuesto, y sobre todo ahora en boga, la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que es la encargada de hacerse cargo en caso, por ejemplo, de pandemias o la aparición de nuevas enfermedades. Por ejemplo, la OMS trabaja generalmente, con la UNICEF, por ejemplo, en África, donde tenemos estos niños que, debido a que tienen falta de agua, falta de salubridad y por la forma en que viven, se trata de evitar que tengan otro tipo de enfermedades. Piensen que todavía hay lugares del mundo donde hay cólera porque no hay agua potable. Entonces, la Organización Mundial de la Salud trabaja en relación con otros de estos organismos para tratar de solucionar esos conflictos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud entrega, una de las primeras cosas que hace es entregar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por favor,
Yo sé que usted está aquí sentado en su casita con un cuaderno y un lápiz anotando todo lo importante que yo le estoy diciendo. Esto escríbaselo en la frente, porque esto es necesario para usted. No se le puede olvidar nunca. Esta es una definición que está en la página de la ONU, la parte de Human Rights, aparecen ahí tal cual, descrito de esta forma. Cuando usted le pregunte, ¿qué es un derecho humano? Usted tiene que responder, cito, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, lengua, religión o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin distinción alguna. Esto viene de la mano con el concepto de diversidad. Todas las personas del mundo son diferentes. Si usted trata, pasó un camión muy cerca. Si usted trata de meter en un saco a todas las personas, se va a dar cuenta que no las puede catalogar a todas iguales. Por consiguiente, la ONU dice, bueno, somos todos diferentes, por tanto, todos los derechos van a ser iguales para todos. No podemos dejar a alguien afuera porque es diferente. Los derechos humanos, como dice aquí, primero son para todos los humanos. Todos los tenemos. No hay personas que tengan más derechos porque son, no sé, estadounidenses o franceses, ingleses en comparación a un chileno. No, la nacionalidad es lo mismo. Da lo mismo donde tú vivas, de residencia. No, es que yo como haitiano tenía más derecho en Haití que los derechos en Chile. Mentira, usted tiene los mismos derechos y tienen que ser respetados en cualquier parte del mundo. Sexo, no quiere decir que, no, es que usted tiene menos derechos porque es mujer. No, todos tenemos los mismos derechos. Origen étnico, un mapuche no tiene menos derechos que usted. Color, las personas de color importan. Ninguna persona está por sobre otra. La gente blanca no está por sobre la gente amarilla, afrodescendiente, trigueña, rosada, no sé, ni siquiera qué color, yo estoy ya cerca de la transparencia. Pero no importa, ninguna de tus características físicas te quitan alguna forma derechos. Ustedes tienen derechos humanos que no se les pueden quitar y nadie los puede pasar a llevar de ninguna forma, ¿ok? Esto es algo súper importante, chiquillos. Todos tienen derechos humanos. Los derechos humanos no se pierden. Esa gente que dice, ay, no, pues que él está preso, él no debería tener derechos humanos. No. Si cometió un delito, es juzgado dentro de la legislación chilena y por consiguiente tiene una crítica, tiene un castigo acorde con el delito que se cometió, pero no pierde derechos humanos. Así que, ojo ahí. Ahora, ¿cuáles son las características de estos derechos humanos? Ojo con estas palabritas, por favor, porque las vamos a ir describiendo. Inherente. De hecho, lo más probable es que si es que llego a evaluar esto en alguna forma, que estoy pensando con una plataforma muy entretenida y bonita, puedo que ponga inherentes, 2 puntos y usted me tenga que definir lo que es. Inherentes implica que está radicado, pero en la esencia misma del ser humano. Usted las tiene solo porque es ser humano. No necesita nada más. ¿Usted nació? Ya, bacán. Usted es un ser humano. Por tanto, usted tiene estos derechos. Son inherentes a usted. Son inalienables, lo que implica que no puede renunciar a ellos. Tampoco puede decir, oye, ¿sabes que tengo el derecho a la vida? Te lo vendo por 5 lucas. No, no son ni vendibles ni renunciables. Son suyos. Son suyos y no se pueden intercambiar. Ahora, si bien ninguna ley o autoridad puede ponerle término y decirle, no, sabe que su derecho a la propiedad termina hoy día, nadie puede hacer eso. Sí pueden estar en pausa algunos derechos. No todos, pero sí algunos. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación. Usted puede andar en la calle, ¿no es cierto? Ya. Pero si usted cometió un delito y está preso, usted no puede andar por la calle. No significa que se lo quitaron, significa que va a estar suspendido un tiempo. ¿Ok? Universales. ¿Qué quiere decir? Que son comunes para todos. Todos tenemos. Así de simple. Son todos para todos. Así de simple. Son interdependientes e indivisibles. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los derechos que tenemos nosotros es importante en sí mismo. No sé, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, todos son importantes. Pero a la vez no te pueden quitar uno u otro porque están todos ligados. Son todos igual de importantes, todos iguales de necesarios, todos se relacionan con todos. Por ejemplo, la educación tiene que enseñarte cómo mantener una buena salud, el derecho a la vida, te tiene que dar de acuerdo con el derecho a la seguridad, por supuesto. Entonces, van todos relacionados, pero a la vez son importantes de forma individual. Y finalmente son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? No se vencen. Que, rayos, 2023, se me acabó el derecho a la vida. No pierden vigencia jamás. No hay ningún momento en su vida en que ya no tenga derechos.
Desde el día que nace hasta el día que muere, usted tiene todos los derechos que plantea la ONU, que no se les olvide. Ahora, la ONU, como claramente es una institución, no puede estar en todos lados y no puede hacerse cargo de todo. Así que es necesario que aparezcan ciertas instituciones que ayudan a mantener el cuidado de los derechos humanos. De esta forma, para evitar que ocurran ciertas violaciones de los derechos humanos, van a aparecer estos nuevos organismos. Yo tomé 4 categorías diferentes, ojo, porque igual hay que ir precisando algunas, puede que algunas estén más de una, por si acaso, pero por el momento vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos los organismos no gubernamentales, sabemos que son aquellos que no pertenecen a un gobierno en particular, y que se han especializado en distintos aspectos de la promoción de los derechos humanos. Recordemos que cuidar los derechos humanos implica promocionarlos, o sea, decir cuáles son, educar a la gente para que los conozca, evitar que ocurran, que también es importante, y vigilar que no ocurran. Por lo mismo, aparece, por ejemplo, Amnistía Internacional, que es la encargada de denunciar las violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, no sé, no quiero llegar a esto, pero vamos a llegar eventualmente. Dictadura. Ocurre una dictadura, ¿qué va a pasar? Amnistía Internacional tiene que venir y decir, oye, ¿sabéis que se están violando estos derechos humanos en tal país? Necesitamos hacer algo al respecto. Y por otro lado, el Human Rights Watch, que son los que vinieron hace poquito en el estallido social, que vigila el comportamiento de los estados en esta temática. Por ejemplo, hay un desorden público, el Estado no puede salir con fusil a disparar a toda la gente. Ahí tenemos una violación de los derechos humanos, entonces hay que buscar, lo que hace el Human Rights Watch es ver cómo se comportan los estados ante ciertas circunstancias para que no se violen los derechos humanos. Ahora, los tribunales internacionales, estos son súper importantes, de hecho Chile estuvo metido hace poco en un conflicto con un tribunal internacional. Son tribunales que aparecen de forma específica con una finalidad. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o los diversos tribunales penales, y eso es súper importante, creados en la ONU para situaciones concretas. ¿Por qué digo que los tribunales penales internacionales son súper importantes? Por ejemplo, el que está aquí, que es súper importante, que es la Corte Penal Internacional, más conocida como la Haya, porque sucede en la Haya en los Países Bajos, está especializado en enjuiciar delitos como el genocidio, la esclavitud, la tortura y los crímenes de guerra cometidos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué es tan redundante? Porque el conflicto que tuvimos con Perú sobre el espacio limítrofe. Recordemos, y aquí vuelvo a decirlo para que no quiero ser majadera, pero es para que lo sepan, no es que determine, no es que diga esto se tiene que hacer, no es que digan, oye, ¿sabéis qué? Hágalo, si no yo mando tropas. No, no, lo que hacen estos tribunales es aconsejar. De hecho, si usted se acuerda de lo que ocurrió con el Tratado Limítrofe y esto de devolver el norte y salida del mar a Bolivia, porque se supone que es un crimen de guerra, no sé. Lo que se estipuló la Haya fue si Chile debía sentarse a conversar con Bolivia al respecto. El tribunal dijo que no era necesario, o sea, si Chile quiere puede hacerlo, pero nadie lo obliga. Y más que nada es eso, es como, bueno, aquí tenemos las pruebas sobre este tema, las partes están de acuerdo con esto, vamos a decir, ¿sabéis qué? Ya, convérselo, pero no puede obligar a ninguno de los países a tomar una medida por sobre la otra. Y también tenemos los organismos de la ONU, que son estos, son como, no sé cómo, son como los subcentros de padres. Tenemos el colegio grande con toda la infraestructura y todo lo que hace. Tiene cada una de sus departamentos, el departamento de historia que se encarga de algo, el departamento de matemáticas que se encarga de algo, y los subcentros de padres y apoderados. Tenemos la presidenta, ¿cachai? Que como que se va distribuyendo en muchos grupos que tienen ciertas labores particulares. Dentro de los organismos de la ONU tenemos el Alto Comisionado, que busca mantener un mundo donde se respeten plenamente los derechos humanos. Actualmente el Alto Comisionado es Michelle Bachelet, que es la encargada, en cierta forma, de que se respeten los derechos humanos en el mundo. Ella se manifiesta cuando ve que hay situaciones donde se esté vulnerando los derechos humanos y trata de buscar algún tipo de solución. Por ejemplo, con el estallido social, Michelle Bachelet vino y trató de explicar por qué se estaban violando los derechos humanos con todo lo que estaba ocurriendo, que la ONU no estaba de acuerdo, que se podían tomar medidas, trajo a los Human Rights Watch, ¿cachai? Tiene que ver con eso, de tratar de que se respeten plenamente los derechos de las personas. Se supone que los estados deberían de por sí respetarlo, debería haber como un órgano fiscalizador, pero situaciones pasan. Por otro lado, tenemos el Consejo de los Derechos Humanos que promueve el respeto y la protección de todos los derechos y libertades. Oiga, usted conozca sus derechos, es importante. El Consejo de los Derechos Humanos también puede modificar, ojo, no sé, ¿qué vamos a entender por tal derecho?
Por ejemplo, a ver, algo que siempre... el derecho a la vida. ¿Dónde nace la vida? ¿Dónde se estipula la vida? ¿Es en la fecundación? ¿Es cuando nace? ¿Es cuando tiene el sistema nervioso? ¿Cuando tiene corazón? Ese tipo de cosas son cosas que los derechos humanos empiezan a cuestionarse también. Esto no hay que entender que el año 46 se firmaron esto y ahí estaba felices. No. Hay una reinterpretación que se puede ir dando. ¿Por qué? Porque la ciencia cambia, las culturas se modifican, entonces es necesario que hayan grupos que vuelvan a analizar ciertas cosas. No es que un día se junten y digan, ya sabéis que el derecho a la vida va a empezar a los 18 años, así que todo lo que pase antes, no es tan así, por favor, no caigamos en algo tan absurdo. Pero sí se pueden, de hecho, la gente cree que la ONU son un montón de políticos, cuando en realidad no es así. Hay doctores, hay cientistas políticos, hay profesores, hay biólogos, hay agrónomos, hay un grupo de trabajo que es bastante preocupado y que tiene las herramientas para ir solucionando este problema. Por ejemplo, cuando hablamos de la hambruna, obviamente no es como ya hay que dar cosas, no, tiene que haber un plan de contingencia, cómo vamos a modificar la economía del país, qué se puede hacer para generar cultivos que sean... no sé, que se puedan producir más, qué vamos a hacer con los espacios sin agua, bueno, hay purificadores de agua, oye, yo creo este tipo, ¿cachai? Hay un proceso de por medio, hay un análisis que se va de fondo con profesionales capacitados para ir poder solucionar estos problemas. Y finalmente, el Consejo Económico y Social, que fomenta la cooperación internacional y el desarrollo de los países. Tal como dice, tiene que ver netamente con lo social y lo económico, evitar los conflictos, por ejemplo, no sé, pues cuando hablamos de... Eh, no sé, los impuestos que se entregan un país con otro, si bien la ONU no te puede decir, oye, no le cobré a tu vecino, obviamente no puede, pero por ejemplo, cuando un país está pasando por una crisis económica, sí puede hacer que el resto de las personas manifiesten ese tipo de ayuda, por ejemplo, cuando nosotros mandamos cajas de alimentos a Haití, por ejemplo, después de un terremoto. Hay una idea de compromiso social que se da, ya sea a nivel económico, a nivel de participación, o sea, los países igual cooperan unos con otros. Y finalmente, América. América también tiene sus propias instituciones americanas. Están todas estas dentro de lo que es la Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA. Hoy he dicho varias siglas, podríamos hacer algo con ello. Bueno, el principal órgano internacional en América es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en palabras simples hace lo mismo que hace la ONU, pero dentro del nivel de América. América, entiéndase, por favor, todos los que hablan hispana, Canadá, Estados Unidos ahora no, pero hay que cuidarse entre todos nomás. Así, si un habitante de algún país latinoamericano tiene en su estado no está protegido o está violando los derechos, puede acudir a esta comisión. Por ejemplo, si nosotros consideramos que lo que pasó en el estallido social corresponde a una violación de los derechos humanos, se puede ir a apelar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y decir que sabéis que Chile está vulnerando los derechos humanos o, no sé, pues la Constitución de Chile permite que se produzcan violaciones a los derechos humanos. Entonces, igual es como una regulación con los organismos internacionales. Y la idea aquí no es poner una cachada de gente en cargos que no sirven y crear un montón de leyes, no. Aquí la idea es que podamos evitar cualquier tipo de conflicto serio, lo más principal, es decir, lo más importante aquí es proteger las vidas humanas y que no se pasen a llevar. Por eso es tan importante que estos organismos existan, porque nos guste o no nos guste, parece que no podemos autorregularnos como corresponde. Entonces, para evitar que la gente siga siendo lastimada, que la gente siga sufriendo atropellos, que todavía sigan produciéndose todos estos problemas que tenemos actualmente, es que existan estos organismos que regulen la participación de la gente con poder. Sorry, pero se necesitan. Y para terminar, en el caso de Chile crea el año 2010, es el 2010, hace 10 años nomás, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos en la mano de doña Michelle Bachelet. En ella decide crear ciertas instituciones que se van a encargar de tratar ciertos temas particulares. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la Corporación Opción, que se preocupa de los derechos de los niños y niñas. Por ejemplo, la Corporación Opción tendría que estar viendo lo ocurrido con el Sename, por ejemplo. Líderes con 1000 capacidades. Aboca la autodefensa de los derechos con las personas con discapacidad. No me gusta el concepto de discapacidad, pero lo vamos a dejar aquí. Tienen que ver con estas personas, por ejemplo, no sé, todo colegio debería tener una rampa, por ejemplo. Todo colegio, no sé, las empresas deberían aceptar gente con capacidades diferentes.
Entonces, los líderes de 1000 capacidades tratan de fomentar que se tomen en consideración a las personas con diferentes capacidades para que puedan entrar. Fundación y documentación del archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Es súper importante el rol de la Vicaría, sobre todo aquí en Chile. Durante el año 73 la Vicaría fue la encargada de guardar todos los documentos con respecto a las violaciones de los derechos humanos en Chile. Su principal pega es esa, archivar todos los documentos y toda la información que se tiene sobre las violaciones de los derechos humanos en ciertos territorios. Y finalmente el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tal como dice ahí, busca la defensa y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Recordemos que los pueblos indígenas han sido tratados súper mal en Chile y se hizo necesaria que apareciera un grupo que defendiera este grupo. Tiene que ver con la memoria, tiene que ver, creo que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con que no se desaparezcan las costumbres, que se respeten las lenguas, no sé si me entiende, tiene que ver con todo lo que va de fondo y que tiene que ver con las costumbres de estos grupos. Así que eso, sí, se ve medio larguito. Espero que haya quedado bien. Con eso terminamos la primera parte, como les dije, que tiene que ver con lo que está pasando en Europa. Ahora vamos a centrarnos en Chile. Voy a ver si voy a hacer una actividad ahora, no muy larga. Ustedes no han entregado hace tiempo una, así que sería bueno. Voy a trabajar en eso hoy día para ver qué podemos hacer. Y ya estaríamos subiendo la próxima semana la clase y luego de eso haríamos un encuentro vía Zoom. Me interesa que vean los videos, chicos, en serio, entren a Classroom, vean los videos, vean las presentaciones, es necesario. Pero me va a enojar. Y eso, compártanlo con sus compañeros, por favor, el delegado, entregue esta información, presidente, Fabián, you can do it. Y eso pues chicos, los adoro con la vida, lo saben, ¿verdad? Lo saben que yo los quiero aquí, sí, ¿no es cierto? Ya. Cuídense, por favor, no hagan tonteras y entreguen sus trabajos. Bye.